Desde el año 2009, el Salón del Ocio y la Fantasía SOFA reúne anualmente en Corferias a una de las plataformas más importantes de Colombia en materia de gestión cultural alternativa, nuevas tendencias, entretenimiento y emprendimiento. Amantes del cómic, el manga, el anime, los cosplayers, incluso los amantes de la música coreana y japonesa vienen aquí, a SOFA, a disfrutar de los 4 días de actividades. El término cosplay se deriva de una contracción de las palabras costume, inglés para disfraz, y play, inglés para jugar. Ser cosplayer, hacer cosplay, viene como de querer representar un personaje, tú querer representar un personaje, ya sea que lo hayas visto en una película, en una serie, el querer imitar, el querer actuar, el querer ser. Un cosplayer es una persona que en un momento trata de representar uno o dos personajes, generalmente del manga y la animación japonesa, aunque también hay cosplayers de muchos otros historias, de otros, de alguna manera, shows de televisión, americanos, incluso europeos. Son personas que quieren vestirse o identificarse, que se identifican tanto que se visten para algunos eventos especiales como su personaje favorito de una serie. Bichos raros, frikis, geeks o desadaptados son algunos de los comentarios que muchas de estas personas reciben día a día. Aquí en Colombia es un país muy fiestero, muy de carnavales, muy de bailar, muy de discotecas, muy de este tipo de temas. El otaku no lo es tanto, el otaku es una persona como más de la casa, más centrado en eso de hacer sus cosplays, de buscar el último manga de, no sé, Dragon Ball, qué sé yo, que estar pendiente a estar afuera haciendo vida social. Ellos son como muy entre ellos, es un grupo muy cerrado básicamente. Al ser estos gustos y tendencias algo alternativos, surgen dos fenómenos, la invisibilización y la discriminación. Bueno, yo creo que dentro de cualquier contexto cultural y social, a pesar de que hay normas y hay, digamos, un orden establecido, psicológicamente el individuo tiene un margen para escoger sus gustos, sus preferencias, más hoy en día con una liberación de referentes como está dada en nuestra cultura. En este caso, hoy en día, digamos que hay una democratización de la imagen que permite que haya múltiples expresiones y esto no atente contra la supervivencia de la especie. Lo que pasa con el tema de los adultos es que no entienden muchos temas de lo que es el anime y el manga, así como pasa también con los juegos de rol. Pueden tomar el tema, digamos, en un momento como satánico, pueden tomar el tema como, no sé, algún tipo de secta, algún tipo de magia negra, algún tipo de cosas locas que en realidad no sean. O sea, es como leer un libro de, no sé, de cualquier cosa, un libro de Gabriel García Márquez, no sé, lo que sea. Son cosas diferentes, simple y llanamente una cultura que viene a representar algo aquí en nuestro país y nosotros tomamos lo que nos guste y lo que no. Cuando uno empieza a conocer otros estilos de vida y uno los adopta como propios, claramente eso tiene como un impacto en la identidad, porque entonces uno empieza a asumir como propios ciertos comportamientos o ciertas formas de ser que antes no estaban presentes. Eso se asume, por ejemplo, en psicología como cambios que hacen, cambios en la identidad y cosas que forman a las personas y les ayudan a entenderse a sí mismos como algo diferente de lo que antes eran o cosas así, pero simplemente se referencia a un estilo de vida que uno adopta y que va modificando todos los comportamientos en el futuro. Mira, es que nos desplazamos, entonces nosotros podemos jugar. Solo consigues algo del personaje. Mi primer cosplay fue de una colegiala, se llama Haruhi Suzumiya, un cosplay muy sencillo, la verdad. Son cosplays que no duran mucho en hacer. Esa vez me tocó a mí dar las telas, yo di las telas, entonces la realización del cosplay fue muy barata, fue como a 45.000 pesos. El cosplay más caro, un personaje de un videojuego que se llama Roxas, y ese me costó como 400 más o menos. Estas expresiones del cosplay son precisamente producto
de una crisis en la que estamos hoy en día, y es una crisis de individualismo. En este caso, fíjense que las personas que recurren a este tipo de expresión o de performatividad seguramente pues, intentan mostrarse al mundo de una manera distinta, ¿no? De una manera en la cual ellos se sientan identificados. Las características positivas de fijarse en una cultura es la imaginación que te puede llegar a dar para tu forma de vida. Porque si uno es cosplayer, tiene que estar acostumbrado a que le tomen fotos, tiene que estar acostumbrado a hacer las poses del muñeco y ir sin pena. Básicamente es eso. Como lo hemos visto hasta ahora, los cosplayers forman una comunidad muy grande aquí dentro de Bogotá, pero también existen los gamers. Vamos a ver quiénes son ellos. Bueno, el ser gamer es una forma de salir del mundo real a meterse a un videojuego para pasar cierto tiempo de nuestras vidas, pues en un momento de relajación, por decirlo así. Uno podría pensar que estos segmentos son grupos de población, sobre todo juveniles, aunque en la medida que hemos envejecido, las personas que crecimos en los años 90, cuando el videojuego llegó en los 80, pues se convirtió en un fenómeno de masas, con juegos que eran muy simples como Pac-Man o Space Invaders o otros más, pero a partir de los 90 con el avance en plataformas tecnológicas, la llegada de consolas especializadas, que llegó el Atari, después los PC lograron reproducir una mayor cantidad de fiabilidad y pudieron expresar, digamos, un guión mucho más, con una arquitectura mucho más densa para los juegos, hasta los juegos de hoy, que tienen unas historias y unos guiones que a veces son muy importantes, generan que estas personas, que algunas personas sean aficionadas no solo al juego, no es la palabra afición, es más bien como seguidoras, no solo de los juegos, sino también de las historias de los juegos. Entonces crece un montón de industria alrededor. Cine, con películas basadas en juegos, literatura, es toda una cultura ligada no al juego, sino a la historia del juego. Hay un peligro que es el peligro que tanto repite todo el mundo, que es que, por ejemplo, los gamers, a menos de que sean juegos cooperativos, son cosas muy individuales. Lo mismo ser un otaku es como muy plegado a sí mismo. Si no encuentras un grupo con que adscribirte, es muy difícil encontrar identificación o diálogo con los demás. Entonces yo creo que el riesgo, si tiene una conducta compulsiva de cualquiera, desde eso hasta escuchar reggaetón, es crear cierto gueto de aislamiento social, pero no creo que sea el caso de la mayoría. Hay que mantener ese equilibrio, no dedicarle, digamos, todo el día a un juego y dejar de lado, digamos, la familia, digamos, la pareja, digamos, los estudios. Hay que tener ese equilibrio. Un juego siempre debe ser para salir del estrés, no para llegar a estresar a los demás. Pues yo creo que las generaciones como que están encima de nosotros claramente lo ven como un fenómeno supremamente extraño, como algo patológico, algo enfermizo, o por ejemplo algo transgresor, ¿no? Como que de pronto estas personas no se adaptaron, tenemos que hacer una campaña en contra de que esta gente no haga esto. Lo cual es, digamos, algo que iría en contra de una sensatez de los tiempos en los que vivimos. Si hoy nos sorprende de pronto lo que hace la gente con la performatividad o con los disfraces que se pone, o en los festivales o en los lugares en donde se reúnen para expresar esto, nos parece raro, pues probablemente en unos 20, 30 años, ¿no? Seguramente va a haber expresiones mucho más diversas, ¿no? Cuando tú juegas un juego online, vas a tratar con el humor de otras personas, con el desarrollo mental que tienen, y vuelvo y me refiero muy positivamente a los colombianos. El colombiano es terrible, temible en los juegos. Es cierto, nadie lo cree, pero es pesado. O sea, nosotros tenemos la facilidad de adaptarnos a un juego muy rápidamente, mientras que otras personas, digamos, los mismos desarrolladores, China, Japón, rusos, tienen que hacer un proceso largo, un desarrollo, un camino. Mientras que nosotros podemos estar siendo novatos y podemos estar ganándole a cualquier tipo de estas personas. Bueno, ahora les voy a explicar lo que son algunos de los trading card games más famosos, o juegos de tradeo o de cambio de cartas. Está el juego de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! No es el único juego que hay de este tipo de cartas. Hay otro que se llama Magic, por decir algo. Hay juegos de cartas de, ¿qué más digo yo? De series de, ¿cómo es que se llama? De cómic americana, como son DC Comics, como son Marvel. Juegos de donde sale Spider-Man, donde puede salir Superman. Es simplemente un estilo de vida que se asume. Solamente en casos excepcionales uno puede asumir esto es una cosa que es patológica.
pero de manera normal, como uno los ve en la calle, son personas que simplemente tienen una ideología particular y ni siquiera es una ideología. O sea, son como ciertas creencias y ciertos comportamientos que los identifican como un grupo. Sí, los otakus son personas que aman el anime y la cultura japonesa, pero vamos a ver ellos qué nos dicen sobre esto. Básicamente, otaku se refiere a anime y manga como tal, porque es como lo que encasilla este término, lo que es caricatura japonesa, que es lo que conocemos manga, y las emisiones por televisión o por videos, que es el anime. Otaku es una palabra un poco despectiva, o como lo tradujeron acá, pero en realidad es más que todo como una persona aficionada al anime, más que todo se puede ejemplificar en eso. Lo que pasa es que otaku es un término, como decirlo así, como muy ñoño. ¿A qué me refiero? Como decirte freak en Estados Unidos. Freak es usted raro, básicamente es eso. Entonces si se tratan entre ellos mismos, digamos, están jugando rol, no, este loco, este freak, pues se van a entender, porque es lo mismo que cuando uno está hablando con un amigo. Si uno le va a decir que o no sé qué, uno lo entiende entre amigos, pero si llega otra persona ajena a decirte lo mismo, no va a pasar eso. Los otakus son de alguna manera las personas que están ligadas al manga y al anime, especialmente, generalmente al manga, pero también al anime, y que son aficionados, lectores, coleccionistas, de alguna manera son personas que tienen toda una conexión con una serie o varias series de manga y anime, que llegan a tener tanto conocimiento que incluso en algunos países como Colombia, algunos intentan aprender japonés para poder leer en su original, en el original, las series, los mangas, o sea, los cómics, las historietas que se producen en ese país. La diferencia con el cosplayer es que el otaku sí es completamente ligado a la cultura gráfica y de animación japonesa, y a veces literatura, pero sobre todo es gráfica. Mientras se puede hacer cosplayer de una serie de Batman, por ejemplo, no se puede hacer un otaku de Batman porque es otro tipo, otro género y otra expresión artística, digamos así. Sí me han llamado otaku muchas veces, pero pues normal, o sea, es lo que se tiene que hacer en el momento. Soy un conocedor de todo, me gusta tanto este tipo de cosas, también me gustan los cómics y otro montón de cosas. Me gusta conocer de todo un poco. Creo que son grupos que son pequeños, pero están en todos los estratos sociales. Creo que en Colombia podemos ver jóvenes desde Ciudad Bolívar hasta estrato 6 o Rosales que hacen cosplay o que son otaku. Uno puede ver que desde la 1 de mayo hay círculos de otakus hasta el norte de la ciudad de la librería francesa. Entonces uno puede ver que realmente ya es una cultura extendida, una tendencia. Creo que como es una tendencia importada, pues tendrá sus propias significaciones, y creo que con el tiempo ya no tendremos que hablar de ellos como algo extraño, sino que simplemente hacen parte de la cultura popular, como lo puede hacer hoy parte de la cultura popular alguien que vea una telenovela. Creo que lo que falta es que la gente entienda que son estilos de vida. O sea, desde mi punto de vista, creo que es así como hay gente que elige estilos de vida saludables y hay gente que elige estilos de vida que no son saludables, pues hay gente que elige estilos de vida que son de disfraces y de tecnologías y de qué sé yo. Lo veo como una expresión de nuestro tiempo, muy válida, es casi que consecuencia de la falta de confianza, el individualismo que hay en nuestra sociedad, y cada vez, digamos, esto es un fenómeno cada vez más global, en donde pues si las personas no tienen, digamos, esta referencia local, encuentran una identidad. Yo lo describiría como entretenido, porque vas a invertir tiempo en conocer más que en dañar, porque vas a invertir tiempo en relacionarte con otras personas que les gusta lo mismo que tú. Bueno, yo lo defino como creativo, también porque vas a aprender mucho sobre técnicas de cómo hacer cosas, crear. A pesar de la poca visibilidad de estas culturas alternativas y de los comentarios de los que puedan ser blanco, esta comunidad lo único que pretende es expresar su creatividad y demostrar que ellos no tienen miedo de ser ellos mismos.